Sea bendito el Señor sobre todas las cosas, amados hermanos. Les saludamos con mucho afecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y les invito a que dispongamos el corazón, disponga su alma, su mente. Vamos a compartir la palabra del Señor. Creemos que el Espíritu Santo que nos preside nos enseñará. El Señor dijo así: cuando Él viniera, dijo, Él os enseñará todas las cosas. Creamos que el Espíritu Santo del Señor está guiándonos, motivándonos, bendiciéndonos, está sobre nosotros, estableciendo su gobierno, de tal manera que por la acción del Espíritu Santo seamos entonces así enseñados, ¿no? Como cada día, por la gracia del Señor. Quiero invitarles a que estén, por favor, conmigo en Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos 16, amados hermanos. El apóstol Pablo ya está obviamente en pleno desempeño de su trabajo apostólico. Como ustedes saben, está recorriendo diversas regiones y obviamente llevando la palabra del Señor, estableciendo iglesias, estableciendo ancianos en diferentes lugares, después que la palabra es compartida, después que la iglesia es bendecida con almas, ¿no?, que han entregado sus vidas al Señor. Aquí vamos a proceder a ver un encuentro que tiene el apóstol. Él y el hermano Silas andaban juntos predicando al Señor. Y llegan a Filipos. Esta ciudad donde obviamente más adelante, ustedes la mayoría ya sabe, se establece allí, el Señor permite establecer la iglesia del Señor de los hermanos filipenses, ¿no? Después entonces la carta a los filipenses tiene que ver con este hecho, que es un hecho primero, es un hecho importante, hermano. Les ruego por favor, Hechos capítulo 16, leamos desde el versículo 16, en el nombre del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Verso 24, el cual, el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Necesitamos ocupar hoy todos los minutos que el Señor nos permita, porque tenemos aquí un material riquísimo
que está ligado, como ya hemos observado, está ligado a la formación de la iglesia del Señor. Nada de lo que aquí ocurre tiene que ver con una casualidad ni con un hecho así como noticieros, ¿no? No son hechos noticiosos, son manifestaciones de la autoridad del Señor, es el accionar del Espíritu Santo en la vida de los obreros de Dios que van estableciendo entonces una huella, un camino por el cual debe conducirse la iglesia del Señor. Ese es el punto, finalmente. Por eso Pablo dice a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, ¿no? Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, claramente, Jesucristo el Señor. No hay duda. La gran roca es Cristo el Señor. Pero el fundamento, la revelación, la instrucción, la forma de conducirse la iglesia pasa por el trabajo de apóstoles y profetas. Muy bien. Lo que aquí ocurre para que avancemos, hermanos, es un hecho que no tiene nada de casualidad. Y quiero decirlo ahora, no hay nada de mala suerte en esto, hermanos. No es que hoy, pobrecito, lo que le pasó a Pablo y a Silas, miren lo que ocurrió, hermanos. No hay nada de eso. Quiero decirle que en la iglesia del Señor, en la obra del Señor, nuestro Dios y Padre lo tiene todo absolutamente establecido, ordenado, según su eterna sabiduría. Entonces, todo lo que pasa tiene que ver con ese propósito de Dios para nosotros, para su iglesia. Debe verse en la fe de Cristo que nada nos ocurre, como dijo el Señor. Aunque un pajarillo vale solo una moneda pequeña, sin embargo, Él dijo, no cae un pajarillo a tierra sin la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por tanto, es interesante observar. Hay en las Escrituras, hermanos, una exquisita información que tiene que ver cómo es que hay cosas que el Señor hace, cosas que el Señor produce y que escrituralmente se llaman, se definen como una necesidad. Se habla y leemos que hay necesidad de esto o de aquello, y si uno no es enseñado, podría equivocarse en la interpretación. Por causa de lo que hoy vamos a conversar, quiero invitarle que a modo de introducción, para que lo guarde en su corazón, me acompañe a tener unas 2 o 3 lecturas, no más que eso, para que definamos cuál es la necesidad con que Dios trabaja, cómo es que Dios opera en eso. Por favor, acerca de la necesidad con que Dios hace las cosas. Acompáñeme, por favor, Evangelio de Lucas, deje marcado aquí en Hechos, capítulo 16. Lucas, hermanos, capítulo 19. Por favor, Lucas 19. No vamos a relatar el hecho, pero sí digamos que se va a enfrentar el Señor a Zaqueo, un hombre muy rico, que este Zaqueo quería conocer al Señor. Ustedes saben, se sube a un árbol, el Señor llega allí y lo mira. Por favor, versículo número 5. Lucas 19, 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es, aquí está, ¿ve? Porque hoy es necesario. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Eso podría tener múltiples comentarios. Podrían decirse muchas cosas, porque era necesario que el Señor fuera a esa casa. Sin embargo, la respuesta está en el versículo 9, por favor, ahí mismo. Jesús le dice a Zaqueo, después que Zaqueo hizo una manifestación de fe, sí, pero Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también
es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, para el resumen de esto, el Señor le dice a Zaqueo: desciende apriesa porque es necesario que pose yo en tu casa. Necesario. ¿Por qué es necesario? Porque llega ya, está con ellos, le habla del reino de Dios. El hombre declara con su boca su convicción de que Jesucristo es el Señor. Y finalmente entonces el Señor declara: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y termina diciendo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El objetivo entonces era que llegara, que fuera la salvación a esa casa. Usted recuerda el pasaje de Juan capítulo 4, ¿verdad que sí? Dejémoslo señalado por si alguien no lo tenía. Juan capítulo 4. En el versículo 4 va a decir respecto de Jesús: y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Y luego entonces se da la conversación con la mujer samaritana, la que finalmente deja el cántaro, entra a la ciudad y anuncia: he hallado un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y dice ella: ¿no será este el Cristo? Dice que los hombres vinieron de Samaria y escucharon al Señor. Le pidieron que se quedara con ellos. Él se quedó 2 días más con ellos. Y finalmente, mire por favor el versículo número 41. Está en Juan capítulo 4, verso 41. Dice: y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Aleluya! Entonces, pregunte, ¿por qué le era necesario al Señor pasar por Samaria? No tenía que ver con él. Tenía que ver con la vida, con el alma, con la salvación de los samaritanos. En el caso del apóstol Pablo, si usted me acompaña a Filipenses capítulo 1, por favor. Filipenses capítulo 1. Él va a hacer aquí, muchos de ustedes conocen estos textos, pero él va a hacer algunas declaraciones que son simplemente preciosas. Como cuando él dice en el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo. Aleluya. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay que llegar a esa máxima, amados hermanos. Esa es una máxima de fe que hay que llegar a vivirla, hay que alcanzarla, hay que tenerla, donde la vida y la muerte nos signifique exactamente lo mismo. Un medio para glorificar al Dios de los cielos, donde no nos asuste ni seguir viviendo, a lo mejor en un ambiente difícil, ni morir, porque sea por vida o sea por muerte, va a decir la Escritura, es necesario que Cristo el Señor sea magnificado. Pero miren el versículo número 23-24, Pablo dice de ambas cosas, de morir o de vivir, ¿no? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero, mire el 24, pero quedar en la carne es más, ahí está, es más necesario por causa de vosotros. Lo que estamos tratando de decir es que el Señor establece o el Señor mantiene respecto de la iglesia una necesidad. Ese es el punto. La necesidad de cumplir con la comisión que el Señor nos dio. La necesidad de hacer su voluntad. La necesidad de obedecer al mandato de Dios el Padre. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hay una necesidad que atender. Respecto de esa necesidad es que lo que nos ocurra está entonces dentro, sujeto a ese proyecto, a ese propósito del bendito Dios y Padre. Venga conmigo a Hechos capítulo 16, por favor. Hechos 16.
Pablo está con algunos hermanos, anda acompañado del hermano Silas, y van a un lugar cerca del río, el lugar donde acostumbraban a orar. Pero dice que mientras iban, aparece allí, ¿no? Versículo 17, aparece, 16, 17, aparece una muchacha que tenía espíritu de adivinación y dice que los perseguía. Si uno examina, la señorita esta, la jovencita, ella anunciaba, ella gritaba. Y lo que gritaba, hermanos, uno diría, no hay que hacerla callar. Porque mire lo que está diciendo. En el verso 17, la segunda parte dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esa es la mejor publicidad que uno pudiera querer, juzgo yo. Imagínese una niña joven. No hay duda, reconocida en el sector por el trabajo de adivinación que ella hacía. Y ahora está anunciando algo que uno diría le facilita el trabajo a los apóstoles. Ella va gritando, estos son siervos del Dios Altísimo, ellos anuncian el camino de salvación. La Escritura dice aquí respecto de Pablo, que la mujer lo hacía constantemente, muchas veces, muchos días. Y eso finalmente molestó a Pablo. Yo creo poder, por gracia de Dios, entender que no es el tiempo lo que molestó a Pablo, sino que era el choque diario de espíritu que allí había. La niña tenía en ella un espíritu de adivinación, pero eso es espíritu de demonio, amado hermano. No lo vamos a leer, pero cuando Samuel el profeta tiene que hablar con Saúl, después de la primera gran desobediencia de Saúl, cuando el Señor le había instruido para que desarrollara un trabajo puntual, Saúl lo hace a su manera. Luego viene el profeta para reprenderle. Y cuando le llama la atención el profeta al rey Saúl, él le dice, porque como pecado de adivinación es la desobediencia. Y si uno observa después en la Escritura, la desobediencia es lo que pasó con Adán. Romanos capítulo 5. Dice que Adán desobedeció y por causa de esa desobediencia vino el pecado y por el pecado la muerte. Y presenta en el otro lado entonces la figura gloriosa del bendito Hijo que obedeció en todo y por la obediencia del Hijo viene la justificación para todos los hombres. Entonces, lo de la desobediencia es gravísimo. Sí, pero el profeta Samuel le dice a Saúl como pecado de adivinación. Es la desobediencia. O sea, está poniendo a lo menos en el mismo nivel. Porque no hay ninguna duda que estamos hablando de una acción de espíritu de demonio. Ninguna duda. Por eso que los hermanos, los santos hermanos, nunca andan preocupados de ir a que alguien les diga cómo viene la suerte, que alguien les diga cómo van los tiempos, qué pasa con el horóscopo, porque todo aquello constituye acción del maligno, hermano. Y un hijo de Dios nunca depende de esas cosas. Un hijo de Dios está siempre sujeto y esperando bajo la poderosa mano del Señor para que Él nos lleve adelante, para que Él nos bendiga, para que Él provoque victoria en nuestras vidas. Cuando Pablo se molesta por la acción de esta niña con este espíritu, dice que lo reprende. ¿Usted lo tiene ahí? Versículo número 18. Te mando, dice, en la mitad del versículo. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y aleluya, y salió en aquella misma hora. Bien interesante. ¿Qué otra opción tenía? El Señor había dicho a los 12. En ese momento habían 11, no había sido nombrado todavía Matías.
El Señor, después de resucitado, le dice a los 11 que había en ese momento: en mi nombre echarán fuera demonios. Pablo, como ya sabemos, tuvo su encuentro directo y personal con el Señor, tenía instrucción directa del Señor. Por lo tanto, él sabía que ante el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla, aleluya, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces él dice: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ti. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, la que tiene que darse en la iglesia del Señor, hermanos. No voy a entrar hoy en detalle, pero nosotros a veces consumimos largos tiempos, largas acciones. Da la idea de que uno, cuando está orando por una enfermedad o por una acción del maligno, da la idea que si mientras más ora, así como que quiere sacar por cansancio al demonio. No es eso, hermano, no es así. La Escritura dice que ante el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla. Y Santiago va a decir que ante Cristo el Señor los demonios creen y tiemblan por lo que significa la presencia del bendito Hijo de Dios. Esas cosas tiene que vivirlas, creerlas y aplicarlas la iglesia del Señor. Porque si no, no hay testimonio de que seamos cuerpo de Cristo, el bendito Hijo. Ahora bien, la consecuencia entonces. Se ha manifestado un gran milagro, una cosa preciosa en el tiempo de aplaudir a los apóstoles. No porque los dueños de la muchacha ganaban dinero con el trabajo de adivinación que ella hacía. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron pronto, apenas se dieron cuenta, tomaron a Pablo, a Silas y los llevaron ante las autoridades. Autoridades que, según hemos leído, sin preguntar nada, hermanos, sin un juicio, sin considerar, comillas, los derechos humanos de estos predicadores. Mire lo que dice en el 20, presentándolos a los magistrados, hicieron una acusación. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan cosas. Dice 22, se agolpó el pueblo contra ellos, se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados rasgándoles las ropas. Mire la forma de trato que tenían, pues no. Claro, entre nosotros a nivel de iglesia, uno lo encontrará sumamente injusto. Porque uno dice entre nosotros, cuando comenzamos, ay, pero ¿qué había hecho mal Pablo y Silas? Se habían sanado a una muchacha, le habían liberado de un espíritu de demonio. ¿Cómo no va a ser de bendición? ¿Cómo no va a ser un motivo para festejar, para a lo menos aplaudir? Sin embargo, dice que los magistrados lo que hicieron fue rasgarle las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Y en el 23 va a decir, después de haberlos azotado mucho. Habían algunas disposiciones que a los que eran declarados culpables podían ser azotados, pero no se permitía más de 40 azotes, no más de 40. Considere cómo queda el cuerpo cuando va a la altura de los azotes número 30, 32, 33, 35, 38. Después de haberlos azotado mucho, dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió, o sea, les rasgaron la ropa, los azotaron mucho, los metieron en la cárcel y ahora el guardia de la cárcel, el encargado general de la cárcel, los mete en el calabozo de más adentro. Y les aseguró los pies en el cepo. Podríamos decir juntos así como qué pena por los apóstoles, ¿eh? Qué pena por los hermanos. No lo estaban pasando bien. Una pregunta interesante sería, pero ¿cómo
¿Y dónde estaba el Señor cuando ocurría esto? Eran sus apóstoles, eran sus predicadores, se andaban predicando a Cristo. ¿Cómo es posible que el Señor permitiera que se dieran estas cosas? ¿Cómo? ¿De cuántas cosas nosotros nos quejamos, hermanos? ¿Cómo es posible? Soy hijo del Señor, yo voy a la iglesia, yo canto con tantas ganas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos parece que porque hacemos una cosita u otra, deberíamos estar eximidos de todo sufrimiento, de todo malestar, de toda enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué no consideramos hoy que hay cosas que son necesarias en la iglesia del Señor por causa del objetivo final? ¿Está bien o está mal que Pablo y Silas hayan terminado presos? ¿Está bien o está mal que lo hayan golpeado? ¿Está bien o está mal que hayan pasado la noche allí en la cárcel con los pies en el cepo? Que hayan estado allí metidos en un lugar seguramente oscuro, de mal olor, con frío, etc. ¿Está bien o está mal? Si me permite, me quiero anticipar un poquito. Yo quiero decirle que todo eso era necesario. Necesario. Hay muchas cosas que nos ocurren que son necesarias. El Señor las ha definido, las ha determinado como necesarias, porque Él tiene un objetivo. Esto de la pandemia, ¿se le habrá escapado al Señor de las manos? Cuando los médicos, no solo en este país, también en otros, especialmente en Europa, han declarado que están atemorizados porque no pueden controlar la situación. Claramente no tienen ellos el gobierno, no tienen el control de la situación. No la tienen. ¿Usted cree que al Señor se le escapó de las manos? ¿O el Señor tiene los tiempos, aleluya, los tiempos y las sazones en su sola potestad? Y Él sabe cuándo se ha iniciado esto, sabe lo del desarrollo, pero también sabe cómo lo hemos declarado en su palabra y por su palabra, que pronto tendrá un tiempo de decrecimiento para que volvamos en un tiempo prudente a la normalidad. Sobre todo a la normalidad de reunirnos, de congregarnos, de honrar juntos al Señor y de proclamar que sobre todas las cosas, en los cielos y en la tierra, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Es necesario, hay cosas que son necesarias, hermanos. Mire, acompáñenme un poquito aquí en el mismo capítulo 16, por favor. Versículo 25, ya sabemos que Pablo y Silas están presos, están metidos en el calabozo, están encargados al guardia de la cárcel. Sabemos todo eso, sabemos todo eso. Sabemos que están con el cuerpo hecho una miseria por la cantidad de golpes que recibieron. Todo eso ya lo hemos visto. Versículo 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Aleluya. Y los presos los oían. Hermano, ¿se puede cantar en medio de una situación como esa? ¿Se puede orar después de haber vivido lo que ellos vivieron? Y la respuesta es una sola. Si ha conocido a Cristo el Señor, si ha probado su amor, si ha disfrutado de su gobierno y entiende, si el Espíritu le ha revelado cómo es que Él tiene propósito para usted y para su vida, si esas cosas se han manifestado en usted, se puede, hermano, se puede cantar. Aunque dice una canción de aquellos años, no voy a decir cuántos, para no delatarme de nuevo. Pero hay una canción preciosa que decía que en tiempos de angustia, de pena, es difícil orar durante el día y cantar cuando el alma, dice, está llena y vacía. Sí, pero un alma, cuando el alma está triste y vacía, no puede estar llena y vacía, ¿cierto?
No, dice cuando el alma está triste y vacía, es difícil orar durante el día y cantar. El problema es por qué un alma puede estar triste y vacía. Por los sufrimientos, sí, pero son sufrimientos por el Evangelio. Son sufrimientos en Cristo y por Cristo. Y esos sufrimientos son una forma de imitar a aquel que se dio por nosotros. Son una señal. Hermano, el que puede sufrir por el Evangelio de Cristo, tiene en su vida una señal de que está haciendo el mismo camino de su Maestro. De hecho, Jesucristo lo dijo. Si estas cosas, se le dijo a los discípulos, las hacen con el árbol verde, ¿qué otras cosas no van a hacer con las ramas secas? Entonces, el punto es, se puede cuando se está con dificultades, cuando se está sufriendo, cuando se está en condiciones así como deplorables, se puede todavía orar. No solo se puede, sino que se debe y es de toda necesidad, según algo hemos conversado. Pero además, todavía se puede cantar, todavía se puede adorar al Dios de los cielos, todavía se puede declarar a través de los cánticos de la alabanza que Jesucristo es el Señor. Bendito y alabado es el Señor. Dice que estaban orando y cantando, los presos los oían, allí estaba el mensaje. Se produce un terremoto terrible. Los cimientos de la cárcel se sacudían. Y dice, y al instante, está conmigo en el verso 26, por favor. Y al instante, mire, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, no solo de ellos dos, las cadenas de todos los presos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, abiertas de par en par, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y el análisis era simple. Mañana vienen las autoridades, observan que los presos no están y el único culpable soy yo. Entre que me maten ellos mañana, prefiero hacerlo yo ahora. Era más o menos el razonamiento. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mire la palabra de autoridad de Pablo. 29. El carcelero entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, ¿cómo no? Estaba su vida en juego. Y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Uy, aleluya! Aquí llegamos. Si usted ha estado atento y va conmigo por la gracia de Dios. Aquí llegamos, ¿se fija? ¿Por qué termina preguntando esto el carcelero? ¿Por qué? ¿Era una preocupación que traía de tiempo? ¿Él llevaba meses buscando al Señor? No hay ningún antecedente que diga eso. El carcelero se enfrenta a un hecho en el cual su vida estaba en peligro, en riesgo absoluto. Él debía a esta altura estar muerto, físicamente muerto. ¿Por qué? Porque se había producido un hecho en la cárcel, se habían abierto las puertas y ocurre que los presos vieron las puertas abiertas, tendrían que haber huido y entonces correspondía que se matara el hombre. Pero no se mató. Entonces ahora viene, dice que se había postrado primero de rodillas, lo hicieron levantar, no hay duda que lo hicieron prontamente levantar. Y él dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Observe por favor que esto es una consecuencia. Lo anterior era el terremoto, pero ¿por qué lo del terremoto? ¿Qué provocó que se produjera el terremoto?
lo que provocó fue que dentro de la cárcel había dos hombres que eran siervos de Dios, dos hombres que eran obreros, que habían estado predicando a Cristo el Señor y anunciando que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que uno pueda creer y ser salvo. Por tanto, eran dos obreros de Dios, dos comisionados de Dios, respecto de los cuales Dios tenía más trabajo, más tarea. Si no hubiera estado allí Pablo y Silas, no hay terremoto. Si no hay terremoto, el carcelero no tiene ningún temor porque, por causa de los presos. Y si no tenía ningún temor, no hubiera intentado matarse. Y en ese caso todo hubiera seguido una vida, comillas, normal. Entonces, volvamos de nuevo, por favor, una vez más. ¿Quién provocó el terremoto? Aleluya. Yo creo que el mismo que provoca todos los terremotos en todos los lugares siempre, hermanos. El Señor quiere mostrar su poder. Él siempre está tratando de comunicarse con el hombre, siempre lo hace. Y siempre da oportunidades. Lo terrible es cuando los hombres no ven, no escuchan, no reciben al Señor. Terremoto provocado por el Señor. Las puertas abiertas, puertas con llave, con cadenas, con seguro, abiertas. ¿Quién abrió las cadenas? Cristo el Señor, porque cuando Él abre no hay nadie que pueda cerrar. ¿Quién quitó los grillos y las cadenas en que ellos estaban apresados? ¿Quién rompió todo? El Señor Jesucristo, bendito sea. Lo hace todo. ¿Y por qué lo hace? Porque está provocando. Todo esto era necesario. Si me acompaña un poquito más atrás, que hayan golpeado a Pablo y a Silas como lo hicieron, que hayan roto sus ropas, que los hayan apresado por estar predicando la palabra y haciendo un milagro de sanidad en una niña. Todo era parte de la necesidad de Dios, la necesidad de tratar con un hombre y su familia. De nuevo el 29, por favor. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31. Ellos dijeron: cree, aleluya, en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hay una frase entre comas aquí, hermanos, que se ha mal interpretado. Permítanme con cariño leer en un orden distinto, pero que espero les ayude a un mejor entendimiento. Ellos dijeron, verso 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y serán salvos. ¿Se entiende? No es que crees tú y para que entonces van a ser salvos tú y tu casa. No. El nuevo pacto, del cual algo ya hemos hablado antes, conlleva aquel mandamiento del Señor. Jeremías capítulo 31, 33, ¿no? Muy bien. El nuevo pacto conlleva entonces esta instrucción de que, dice el Señor, las almas de los padres y las almas de los hijos son todas mías. Dice: y el alma que pecare, esa morirá. Nadie se salva por la buena vida del otro y nadie se condena por la mala vida del que sí. El Señor trata personalmente con cada uno de los hombres, con cada uno de nosotros. Algo de esto también hemos dicho. Entonces, la instrucción, la palabra apostólica es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque de eso está preguntando Él. ¿Cómo hago para ser salvo? Bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero Pablo le agrega: esto es para ti y para tu casa. O sea, si los de tu casa también creen, entonces van a ser salvos. La norma es una sola, la palabra del Señor es una sola. Versículo 32. Y le hablaron, dice, la palabra del Señor.
le hablaron la palabra del Señor. A él, ¿ve? Aquí está la confirmación. A él y a todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, aleluya, él enseguida se bautizó, él con todos los de su casa. Sí, pero no se bautizó porque haya creído él nomás. Se bautizó porque la palabra le enseñaron a él y a toda su casa. Entonces todos recibieron la palabra y todos luego fueron bautizados. Verso 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aleluya. Bendito y alabado es el Señor, amados hermanos. Pudiera ser que si no viene a nosotros la palabra del Señor, haya cosas que no entendamos y nos cuestionemos y esas cosas afecten nuestra fe. Y necesitamos mantener la fe lo más viva posible, lo más fortalecida posible. Estos días recordábamos a Pablo escribiendo a Timoteo en la segunda carta y decía, bueno, yo ya he corrido la carrera, estoy terminando la batalla, pero quiero que sepas que he guardado la fe. O sea, hasta el último minuto mi fe está firme en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Tanto que él decía, solo me espera ahora que el Señor juez justo me dé una gran corona. ¡Aleluya! La corona de la vida. Pues bien, el punto es, hay cosas que a veces no entendemos, hermanos. Pero la palabra del Señor está aquí para nosotros. David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la segunda carta de Pedro, él va a decir que la palabra del Señor debe ser una antorcha que alumbre entonces también nuestro caminar diario. ¿Qué estoy diciendo? Que uno revisa en las Escrituras y, por ejemplo, se da cuenta que Juan el Bautista vivió tan poco tiempo. No sé si alcanzó a vivir un año después que inició su trabajo de predicación. Pero fue muy poco el tiempo que vivió. Y le cortaron la cabeza. Herodes le cortó la cabeza. Días atrás hablábamos de Esteban, un hombre joven, pero predicó a Cristo. Y siendo joven, cuando alcanzó aquella visión máxima, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Cuando alcanzó a ver aquello, entonces fue asesinado a pedradas, usted lo recuerda. Sin embargo, lo hemos visto estos días al apóstol Pedro. Lo iban a matar al día siguiente y el Señor dispuso todo, mandó a su ángel y lo libró de la muerte. Bueno, Pedro tenía una función posterior, lo muestran sus cartas también, que el Señor tenía una comisión para él a través del tiempo en la iglesia. En el caso de Pablo y Silas, podían haberse quedado. El Señor dijo, no, ellos tienen otra tarea que hacer. El objetivo, la necesidad está cubierta. Ese es el punto. Entonces, ¿cuál es el llamado para que oremos esta noche, hermanos? ¿Cuál es el llamado? Observemos que el Señor conoce nuestra vida, nuestro caminar. Él nos llamó con propósito. Él quiere hacer de nosotros verdaderos obreros, hombres y mujeres que oyen su voz y le obedecen. Y Él quiere que nosotros nos constituyamos como Cristo vino a hacer luz en medio de las tinieblas. Él quiere que nosotros seamos esa luz también. Entonces hay cosas que necesariamente van a pasar con nosotros y por nosotros, pero debemos verlo como la oportunidad que nos da el Señor de cumplir en nosotros su objetivo, para que la necesidad de Dios, esa necesidad de salvación, esa necesidad de revelar a Cristo su Hijo, sea cumplida a través de nuestro servicio, a través de nuestra obediencia. Pidámosle al Señor que nos ayude, ¿le parece?
Digámosle, Señor, dame mayor claridad en esto, porque yo quisiera ser parte de este desafío, aunque me cueste, aunque me duele, aunque a veces esté un poquito enfermo, como algunos de nuestros hermanos. Dígale, Señor, estoy aquí bajo tu voluntad, por causa de tu palabra, y te cantaré, Señor. Apenas tenga un poco de fuerza, te voy a cantar, Señor, y voy a orarte cada día, Señor, como lo hacían Pablo y Silas allí en la cárcel a medianoche. Oremos al Señor, hermanos. Padre nuestro, rogamos que manifieste su reino sobre nosotros. Como fuimos enseñados, Padre, sea hecha tu voluntad en nosotros, así como en el cielo, así también en la tierra. Por misericordia, Señor, pedimos, rogamos los ojos del entendimiento de su iglesia, de su pueblo, Señor. Y permítanos reconocer que somos instrumentos en sus manos, que usted está administrando su amada iglesia, gobernando su iglesia, para que sea parte de su propósito eterno. Y cada uno de nosotros hagamos aquello, Señor, para lo cual hemos sido llamados. Señor, bendiga a su iglesia. Fortalezca a los que están débiles, especialmente si la fe, Señor, ha ido decayendo. En el nombre de Jesús, por su palabra, venga, fortaleza al alma de mi hermano, Señor, a la vida de mi hermana, Señor. Si alguno estaba con tinieblas, que por la palabra la luz de Cristo se manifieste y la vida de Cristo se haga presente. Padre, atienda, ruego en el nombre de Jesús. Atienda su casa, Señor. Atienda a su pueblo, rogamos, papá. En el nombre de Jesús, el Señor.